1996, En 1996 I explained to Yogi Bhajan what I had been doing, studying with numerology, le expliqué a Yogi Bhajan lo que estaba haciendo, estudiando numerología, and he gave me the name Karam kriya for what I do. y él me dio el nombre de Karam para lo que yo hago. Karam means karma, Karam significa karma, and kriya means to exhaust your karma. y kriya significa exhaustar tu karma. And Karam also means kindness. Karam también significa amabilidad. So law of cause and effect, and some people think it's a punishment, Entonces la ley de la causa y el efecto, hay personas que piensan que But es it's un not. castigo, it's not a punishment. pero no es un castigo. It's an act of God's kindness to us. Es un acto de la amabilidad de Dios para nosotros. Because thanks to that law of cause and effect, Porque gracias a esa ley de causa y efecto, we learn. nosotros aprendemos. Can you imagine if there was no consequences of anything you ever do? ¿Te puedes imaginar si no hubieran consecuencias a nada de lo que tú hicieras? Then you'd never learn anything. Entonces tú nunca aprenderías nada. It's a Piscean attitude to think that that law is a punishing law. Es una actitud de la era de Piscis el pensar que esa ley es una ley de castigo. You do something and sometimes you have a good effect. The effect is not always a punishment. Tú haces algo bueno y luego tienes un efecto bueno. El efecto no siempre es un castigo. It's simple law is cause and effect. Su ley sencillamente es causa y efecto. Not about right or wrong actually. No se trata de correcto o incorrecto en realidad. You can do anything you like. Puedes hacer cualquier cosa que quieras. Just don't complain about the consequences. Simplemente no te quejes acerca de las consecuencias. Take responsibility. Toma responsabilidad. If you live like that, you'll have that result. Si vives de esta manera, tendrás ese resultado. Live like this, you have the other result. Si vives de esta forma, tendrás otro resultado. Yeah? There's no guilt about it, shame about it, it's a fact. No hay culpabilidad o vergüenza acerca de esto, es un hecho. This is more kind of conscious approach, you can say. Esto es, podríamos decir, un enfoque de conciencia. Time flows on like a river, El tiempo fluye como un río and you can't change it. y no puedes cambiarlo. You have so much prana, and your prana is running out. Tienes tanto prana y tu prana se está agotando. So many breaths to breathe, or so many steps to take. Cuántas respiraciones respirar o cuántos pasos tomar. And you can't change it, it's running out. Y no puedes cambiarlo, se está agotando. So what you can do is you can change the quality of your journey. Entonces lo que sí puedes hacer es cambiar la cualidad de tu viaje. And that changes the consequences. Y esto cambia las consecuencias. And you can think short term and you can think long term. Y tú puedes pensar a un periodo de corto tiempo o de largo plazo. All spiritual teaching asks you think immediate and think long term, very long term. O las enseñanzas espirituales te dicen piensa a medio plazo o a largo plazo. Think infinity. Piensa hacia el infinito. Don't think you can do something in this life and you never have to face the consequence. No. There's other life and you will have to face the consequence. No pienses que vas a hacer algo en esta vida y no vas a tener que afrontar las consecuencias. Tú harás esto en esta vida y vas a afrontarla aunque sea en otras vidas. Think immediate, live in the moment. Piensa inmediato, viviendo en el momento, But that's not in ignorance of infinity. pero eso no es la ignorancia del infinito. There's a lot of naive, New Age spirituality is very naive. Hay mucha ingenuidad y esta espiritualidad de la nueva era hay mucha ingenuidad. Ahí. So let's pay attention. We don't want to be naive. Entonces prestemos atención, no queremos ser ingenuos. Live in the moment, Vive en el momento, but in the consciousness of long term. pero en la conciencia de largo plazo. Anything that's like living in the moment is like saying, let all the consequences of past things come to me now. Vivir el momento es como decir que todas las consecuencias que tengan que sucederme me pasen a mí ahora. So I can be free of that. De forma que pueda estar libre de todo ello ahora. And let any seed that I sow today, anything that I speak or do today, let me be prepared for the consequences of that unto infinity. Y déjame que cualquier cosa que haga, que sea esa semilla que haga,
en este momento pueda tener las consecuencias hasta el infinito. Infinity is deep. El infinito es profundo. Yeah? So that is deep spirituality. Y eso es una espiritualidad profunda. Okay? So we can't change the time. Entonces no podemos cambiar el tiempo. You will get lines on your face. Vas a tener líneas en tu cara, The hair will go grey and start falling out. arrugas, el pelo va a ser gris y se va a caer. You will lose your sight Vas a perder la vista, and your teeth tus dientes and so on. y así. Okay. That's a given. Okay. Esto es dado, es algo dado. Time, you can't stop that. No puedes parar esto. Okay. So what we can change is the shape of the journey. Lo que sí podemos cambiar es la forma del viaje. You can change the clothes you wear, Puedes cambiar las ropas que llevas, the food you eat, la comida que tomas, the action. la acción. You can change the company you keep, Puedes cambiar la compañía que mantienes, the rhythm and the routine of your life. el ritmo y la rutina de tu vida puedes cambiarla. Your environment, yeah. You Tu can entorno, change home, puedes cambiar tu hogar, take trips in the countryside. tomar viajes hacia el campo. Okay. So a lot of things you can change, and there are certain things you can't change. Entonces hay muchas cosas que puedas cambiar y otras que no puedes cambiar. Okay. So Karam Kriya is also then the art of recognizing what can I change. Entonces Karam Kriya también es el arte de reconocer qué puedo cambiar. If I want something to be different in my life, I have to do something different. Si quiero que algo sea diferente en mi vida, tengo que hacer algo diferente. This is simple law, right? Everybody understands that. Es una ley sencilla, We ¿verdad? Todo el complain. mundo lo entiende. Yeah, many people do it. They complain, they complain, they complain, but Hay they mucha gente lo don't do hace. something different. Se quejan, se quejan, se quejan, pero no hacen algo diferente. We're not trying to blame anybody, but there's a difference between blame and take responsibility. No tratamos de culpar a nadie, pero sí que hay una diferencia entre culpa y tomar responsabilidad. Okay. So karma is mostly to do with people, Entonces el karma tiene que ver con la gente, the people in your life, la gente en tu vida, people you have met, people you might have to meet still, la gente que ya has conocido, la gente que todavía tienes que conocer. and you could occasionally have karma with a dog or a cow or Ocasionalmente Snake puedes or tener un karma con un beetle. perro, con una serpiente, con un mosquito. but the main karma you have is with the people. in your Pero el life. principal karma que tengas es con la gente. And that starts with your parents, Y eso empieza con tus padres, and then your brothers and sisters, con tus hermanos y hermanas, uncles, aunties, tíos, grandparents, tías, and then friends, enemies, amigos, enemigos, social life, vida social, your boss, tu jefe, your employees, tus empleados. even many relationships are really just karma. You got together with that person just to finish some karma of some other lives. Incluso muchas de las relaciones tienen que ver con el karma. Has acabado juntándote con esa persona para acabar un cierto karma que llevas desde hace vidas atrás. Mostly we have the illusion we got together because that's my other half, that's my soulmate. A menudo tenemos la ilusión de decir, esta es mi otra mitad, este es mi compañero del alma. What do you call it? Soulmate? Sí, soulmate, compañero del alma. A little play on the words in English. Yogi Bhajan said, souls don't mate. Y hay un cierto juego en No, inglés en que dice que las almas no son compañeros. Mating is when two creatures of any kind get together and make babies. That's mating. En inglés mating es cuando dos criaturas se juntan y hacen niños. Eso es mating. We say souls don't mate. Entonces dice, las almas no mate, no se hacen juntas. Anyway, you can change the shape of those relationships. Puedes cambiar la forma de esas relaciones. It's stories, yeah? Son historias, ¿verdad? You have stories about your mother, you have stories about your father. you have Tienes stories, historias acerca de tu madre, de tu padre and other significant people in your life. You have y stories. otras personas significativas en tu vida. Son historias. You can change that story. Puedes cambiar esa historia. My mother did this to me. Mi madre me hizo esto a mí.
is one way to tell the story. Es una forma de decir la historia. I chose my mother so that I could have training in such and such a thing. Yo escogí mi madre de forma que pueda tener este entrenamiento en tal y tal cosa. That's another story. Y esta es otra Same historia. thing happened, Lo mismo sucedió, but I'm telling the story differently. pero estoy contando la historia diferente. My mother didn't breastfeed me. Mi madre no me dio el pecho, Therefore, I have this problem. por tanto yo tengo este problema. One story. Es una historia. I didn't even need my mother's milk. Yo no necesitaba siquiera la leche de mi madre. Different way to tell the same Es story. otra forma de decir la misma historia. Simple. Es sencillo. If you dare. Si te atreves, How open can you be to change the way you tell the story? ¿cómo de abierto puedes estar para cambiar la forma en que cuentas la historia? There's no such thing really as history. No hay tal cosa realmente de I mean, historia, factual history. como historia de hechos, It's everybody's version. sino que es la versión de cada uno. I have 3 brothers and 3 sisters, and they each tell the story very differently. Yo tengo 3 hermanos y tengo 3 hermanas y cada uno de ellos cuentan la historia de forma diferente. Because each one chose that parent to work out whatever they had to work out. Porque cada uno escogió a estos padres para trabajar lo que tenían que trabajar. And even the story we tell about each other is different. E incluso la historia que decimos de nosotros mismos es diferente. The story is, let's say, amongst other things, it's like a vehicle. La historia podríamos decir, entre otras cosas, que es como un vehículo. So transport something through time. Entonces transporta algo a lo largo del tiempo. That story has been holding some part of my spirit. Esta historia está sosteniendo cierta parte de mi espíritu. When I'm ready to change that story, it's like I'm ready to take back my spirit. Cuando estoy preparado para cambiar esa historia es cuando estoy preparado para tomar de vuelta esa parte de mi espíritu. You know what projection means? ¿Sabéis lo que significa proyección? It's like a fantasy, really. Es como una fantasía. I say, oh, my realidad. mother doesn't love me. Oh, mi madre no me amaba. Actually, it's perhaps more true to say she didn't love me like I wanted her to love me. En realidad es más verdadero el decir no me amaba tal como yo quería que me amara. Her way to love me was to hit me when I did something wrong. Su forma de amarme era golpearme cuando hice algo malo. I would have liked, if I did something wrong and she loved me, that she would have ignored it. A mí me hubiera gustado que si yo hubiera hecho algo malo, ella en vez de golpearme me hubiera ignorado. Okay? So she gave her love in the way she gave her love. Por tanto, ella dio su amor en la forma en que ella dio su amor. So that is not true to say she didn't love me. No es verdadero el decir no me amó. But if I say she doesn't love me, she's my enemy, in a way I'm giving her a bit of my spirit Pero si into digo that story. no me amaba, no me quiso, en cierta manera lo que estoy haciendo es dando parte de mi espíritu a esa historia. And then later on in life, when I can say, okay, I'm changing the story, Y más tarde en la vida, cuando yo pueda decir, vale, ahora cambio mi historia, I'm deconstructing my projection about her. estoy deconstruyendo mi proyección acerca de ella. My projection, my belief, my interpretation, Mi proyección, mi creencia, mi interpretación, deconstructing it. desconstruyéndola. And that sets her free completely. Y esto la libera por completo And it allows me to retrieve the part of my spirit that I invested in her. y esto me permite recuperar la parte de mi espíritu que estaba invertida en ella.